Bueno, les damos a todos la más cordial bienvenida a nuestro programa Cuéntame tu historia, que se transmite todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Nueva York, en vivo a través del streaming de María Evangelizadora Radio. Y estamos en este momento conectados también a través del Instagram Live. Así que bienvenidos todos con la red de evangelización Formar Apóstoles. Y nos acompaña una chica muy especial. Ella se llama Mónica Plata, nos acompaña desde México y hoy vamos a estar compartiendo varias experiencias en torno a los nuevos desafíos pastorales. Quien les habla, Isabela Orellana, certificado de locución número 59214. Bienvenidos todos a Cuéntame tu historia y demos gracias también a María Evangelizadora Radio por esta oportunidad. Esto de verdad que es un prodigio de Dios, que estemos conectados desde diferentes puntos para seguir adelante haciendo vida el Evangelio. Bueno, bienvenida Mónica, de verdad que es un inmenso placer tenerte aquí en nuestro programa Cuéntame tu historia. Un abrazo desde Caracas, Venezuela y desde Nueva York también. Gracias, Isa. Muchas gracias de verdad por la invitación. Yo feliz de poder estar aquí, compartirles un poquito de mi historia, de lo que hacemos, lo que hemos hecho en Formar Apóstoles y pues un poquito de lo que tú dices, ¿no? ¿Cuáles son los retos pastorales a los que se enfrenta el mundo hoy en día? Muy bien, les voy a contar un poquito quién es Mónica. Mónica es ingeniera industrial de la Universidad Anáhuac. Tiene además una maestría en ciencias de la familia, es coordinadora de la red Formadores de Apóstoles y es además miembro del Regnum Christi desde el año 2015. He estado siguiendo un poco esa iniciativa que llevan adelante y me gustó mucho y es por eso que me atreví pues a invitarla y Mónica gustosamente atendió esta invitación. Yo quisiera, antes de comenzar, Mónica, nuestro conversatorio, bueno, también envío un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Quisiera que nos coloquemos un ratito en la presencia de Dios. Perfecto. Vamos entonces a orar un poquito, a encomendar este encuentro a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que estamos allí conectadas con la Guadalupe. Y les cuento a todas las personas también que están allí que Venezuela tiene su patrona, que es la Virgen de Coromoto. Yo siento que la Virgen María en su inmensa pedagogía pues se viste de diferentes maneras, es la Madre de Dios, Madre nuestra, y nos hace saber que está cerca y nos anima a seguir adelante. Ella es la primera evangelizadora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Reina de la Paz, te entregamos este encuentro, te entregamos a todas las personas que están conectadas en vivo a esta hora a través del streaming de María Evangelizadora Radio y a través del live de Formar Apóstoles. Te pedimos por cada uno de ellos, bendice sus proyectos, sus familias, sus anhelos, bendice también sus vidas y anímalos a vivir en santidad. Te damos gracias por esta oportunidad de hacer comunidad también a través de las redes. Te pedimos por nuestra Madre Iglesia, nos unimos a las intenciones del Papa y seguimos adelante enfrentando estos nuevos desafíos pastorales que nos llevan a un encuentro con Cristo vivo que sigue caminando en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bueno, Mónica, la verdad es que la idea es tener un encuentro ameno, cercano y testimonial en donde nos vayas hablando de ti, nos cuentes pues cuáles son tus sueños, qué te llevó a ti, porque la verdad es que a mí me emociona mucho cuando yo veo chamas, así como decimos aquí en Venezuela, sí, jóvenes en estas iniciativas pastorales, de verdad que me emociona muchísimo, me llena de gozo. Y yo siento que hacia eso vamos, ¿no? A enfrentar esos desafíos de evangelización. Y me llama la atención además que hiciste una maestría en ciencias para la familia. La familia pues es el primer centro de acogida, es el primer lugar donde estamos llamados a evangelizar. Y bueno, ya nos iremos conociendo, pero primero yo quiero que nos cuentes un poquito quién es Mónica. Buenísimo. Y de dónde nace ese encuentro con Cristo que te lleva a ese espíritu misionero. Adelante. Claro que sí, Isa. Pues igual, gracias, agradecerte mucho que nos hayas invitado, que hayas estado ahí, pues conociendo un poquito más de Formar Apóstoles y todo lo que hacemos. A ver, te cuento, yo soy de una ciudad muy pequeñita, de aquí del norte de México país, y mi familia siempre fue muy católica. Tengo
yo siempre lo digo, ¿no? Es un regalo que Dios me haya puesto en una familia católica, porque pues pude haber nacido en una familia de cualquier otra religión, ¿no? Judía, budista, musulmán, o sea, otra. Y como que ese fue el primer regalo que Dios me dio, ponerme en una familia católica, practicante, porque ya ves que ahorita vivimos en una cultura donde sí te llamas católico porque te bautizaron, pero no practicas realmente tu fe, ¿no? Entonces, bueno, mi familia, gracias a Dios, es practicante, siempre nos han inculcado y nos han transmitido la fe, y tuve la gracia también de estar en un colegio católico. Entonces, digamos que esa experiencia o esa formación que yo recibí fue muy buena, porque lo que yo recibía en casa lo reforzaba en el colegio, y lo que yo recibía en el colegio pues lo reforzaba en casa. Entonces así empieza un poco mi historia, y justamente el colegio en el que yo estuve es un colegio del Reino Christi, que tiene un programa para jóvenes de tercero de secundaria para que se puedan ir todo un verano como de voluntariado, ¿no? Entonces, en este verano pues haces obras de misericordia, obras de caridad, te enseñan a rezar, profundizan un poquito en tu fe, pero mayormente haces voluntariado, ¿no? Y entonces me invitaron, las consagradas, que eran las que iban a mi colegio, me invitaron, yo decidí, pedí permiso, mis papás me dejaron y todo, entonces ya fui a este voluntariado, y creo que ahí fue la primera llamada que Dios me hizo en mi vida, como una llamada de santidad, ¿no? O sea, como que fue una llamada en la que sí me pedía más, o sea, no me pedía que fuera una católica que cumpliera con lo mínimo, sino que me pedía más. Entonces, durante ese verano yo tuve una experiencia muy bonita con Dios, muy, muy cercana, donde, pues eso, como que Él me acompañaba y me decía, Moni, tú eres mi hija y quiero que seas santa, ¿no? Y como que para mí fue Dios poner Wow. ese anhelo de santidad en mi corazón. Y digo, es padrísimo porque estás con otras 30 niñas que quieren ser santas y están enamoradas de Cristo y así, pero lo difícil fue cuando regresé a mi ciudad, porque esto era volar a otra ciudad y estar en otra ciudad, pero cuando regresé a mi ciudad, ahí empezó el reto, porque claro, estás en tercero de secundaria, empiezan las fiestas, las salidas, todo lo que el mundo te presenta, y ahí es el verdadero reto, como que siempre volver a escoger a Cristo antes que todo lo demás. Y pues creo que Dios me fue dando la gracia de poco a poco conocerlo más y hacer que esta relación con Él pues fuera más profunda, más sólida. Entonces ya terminé mi prepa, me vine a estudiar a la Ciudad de México mi carrera, y aquí la verdad es que también pues el Reino en Cristo me ofreció muchísimos medios para que yo pudiera fortalecer esta relación con Cristo. Y un día yo estaba en mi trabajo, estudié ingeniería industrial, entonces yo trabajaba en una comercializadora, y me llama un día un padre, se presenta, me dice, oye, soy el padre Rafael Pacanins, creo que no nos conocemos, pero me dijeron que eres muy organizada y creo que necesito tus talentos o sea, para el proyecto que estamos haciendo. ¿Quieres venirte a trabajar con Cristo? Y yo, claro que sí, o sea, en ese momento, ya años después le digo al padre, yo no sé qué pensaba, o sea, ¿por qué vente a trabajar con Cristo? Y yo, sí, claro, o sea, pero bueno, total, le digo que sí al padre, el padre Rafa, que es justo el director de Formar Apóstoles, y entonces pues me voy a trabajar con él, y ahí empieza esta aventura de Formar Apóstoles. Pero es interesante porque justo hace unas semanas entrevistamos a Pepe Prado, que es también un gran evangelizador, y él decía que una cosa es que te guste evangelizar, y está padrísimo que tengas hasta los talentos para evangelizar, pero otra cosa es que Dios te haya llamado para evangelizar. Entonces, como que qué bonito que Dios me dio esa gracia de ser llamada y que me guste, porque imagínate si no me gustara y tuviera el llamado, no, qué cosa sería, ¿no? Entonces, pues así empecé a trabajar en Formar Apóstoles. Llevo ya trabajando aquí casi 4 años. Yo siempre que me preguntan, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo me presento como evangelizadora de tiempo completo, o sea, yo me dedico profesionalmente a evangelizar, y eso es un regalo. Es difícil, ¿no? Y cada vez peleamos los laicos para que pues pueda haber sueldos dignos, prestaciones dignas para también esto que nos dedicamos de la evangelización. Pero sí, es interesante cómo Dios ha ido acomodando también pues las cosas. Es así mi historia. Bueno, me encanta además la espontaneidad con la que la cuentas y cómo lo reseñas. Y la verdad es que qué lindo. Tú hablaste de la gracia, justamente
eso es lo que sucede. Además, la manera como Cristo te encontró y bajo la figura sacerdotal también es muy interesante, porque en este camino nos suceden cosas así. Es Cristo que pasa, Él nos llama, Él nos encuentra, y a veces justamente es esa gracia, pero a veces es difícil que el mundo nos comprenda. Sí. Es difícil, y este tiempo nos llama a nosotros los laicos a vivir esa santidad con la que tú te has sentido también muy comprometido. O sea, me gusta mucho porque has conocido que ese es el llamado a la Ujú, santidad. Y el ujú. llamado a la santidad no es otra cosa que hacer lo que estamos llamados a hacer desde nuestra cotidianidad, con espontaneidad, pues con tantos testimonios tan lindos que nos comparte la iglesia en este momento. Y bueno, hacemos referencia también a los santos de la puerta de al lado, personas pues como que los tenemos muy cerquita y que día a Claro, día viven su vida con esperanza. claro. Hoy en día, como tú lo has reseñado, pues es difícil, pero ahí está el reto y Dios nos da la gracia, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Les cuento a todas las personas que se están conectando en este momento por el live que estamos transmitiendo también gracias a la generosidad de María Evangelizadora Radio. Es una emisora que, bueno, trabaja las 24 horas del día y tiene pues su transmisión desde Nueva York. Este programa, Cuéntame su historia, pues es conducido también por esta servidora y se retransmite para otra emisora en Argentina que se llama Radio Señal Allentes. Así que yo siento que este camino de evangelización avanza y bueno, María está al frente llamándonos, arropándonos, acercándonos. Yo me he hecho siempre esta pregunta y te la voy a hacer a ti también, Ujú. Mónica. ¿Cómo habría actuado la Virgen María en pleno siglo XXI frente a personas que piensan distinto? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque en este momento el reto es acompañar a los jóvenes y llegar a los jóvenes. Hace un Claro. par de semanas estaba en una sala de espera y había una señora a mi lado y la señora muy brava decía, es que la juventud está perdida, que bueno, yo me puse muy brava y le dije, si está perdida es porque usted no está haciendo nada, porque la Claro. verdad es que eso no es el camino es acercar, aproximar, pero hacerlo con mucho dinamismo. ¿Sí? Yo siento que la iglesia en este término se está transformando, se está reformando. Y ahora me permito hacerte también a ti esa pregunta y te voy a contar después y le voy a contar a todas las personas que están conectadas en este momento alguna una experiencia, pero ¿cómo crees tú que habría actuado María en este momento en pleno siglo XXI? Gran pregunta, gran pregunta. Fíjate, yo siento que hasta hace poco yo logré entender que María era una jovencita de 15 años, o sea, Sí. chiquitita, ¿no? Yo tuve la gracia de irme este año de ejercicios espirituales y tuve un encuentro muy bonito con María, justamente, ¿no? Como que logré conocerla, ahora sí, en profundidad y bien, porque siempre yo la conocía como, sí, mamá María, tu segunda madre, tu mamá que está en el cielo, pero realmente logré conocerla en estos ejercicios espirituales. Y entonces logré entender que cuando tuvo a Jesús, probablemente tenía 16, 17 años, o sea, era una jovencita. Entonces es interesante que me preguntas esto, porque yo creo que aquí lo que María hubiera hecho es justo evangelizar de jóvenes a jóvenes. O sea, ahorita, por ejemplo, tú que decías de que, ay, es que la señora, ¿no? Que decía, es que los jóvenes de hoy en día, bueno, es que los jóvenes que sí tenemos una relación con Dios, que sí hemos tenido claridad en este llamado de santidad, tenemos que compartirlo con otros jóvenes. Yo siempre pienso que, o sea, por ejemplo, pienso mucho en mis amigas y en mis amigos. Obviamente, si a lo mejor una persona mayor llega y les dice y les comparte, claro que la van a escuchar y claro que algo se va a mover en su corazón muy seguramente. Pero si alguien de su propiedad llega y les comparte la buena noticia de Jesucristo y les dice, oye, eres un hijo amado de Dios, te creó para una misión, te creó para la vida eterna, el pecado vino y rompió nuestra relación con Él, sí, pero mandó a su hijo para restablecer, para restaurar esa relación. Yo pienso que así es como María lo hubiera hecho, o sea, hubiera sido en un lenguaje de joven a joven, en una manera de joven a joven, con expresiones de joven a joven. O sea, creo que no lo hubiera hecho diferente y creo que con mucho testimonio. Es lo que decimos muchas veces, ¿no? O sea, las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Efectivamente, Tal efectivamente. cual. Y yo lo he vivido mucho en primera persona, o sea, yo se los comparto, ¿no? Pero
he conocido a muchísimos jóvenes que un día te llegan y te dicen, sí, la vida por Cristo y todo por Cristo, pero al día siguiente los ves que están ahí en la disco, en el antro, pues con muchísimo alcohol y demás, que dices tú, bueno, ¿dónde está tu ejemplo, tus acciones? O sea, Jesucristo siempre decía cosas, o sea, predicaba cosas, pero estaban sus milagros que avalaban esas cosas que decían. Y al revés, hacía sus obras, sus milagros, y después como que lo avalaba con las palabras. Entonces creo que María lo haría de joven a joven, con mucho testimonio y también como que muy encomendada a Dios. O sea, yo creo que si algo le tenemos que aprender a María es cómo aceptó la voluntad de Dios. Entonces, y bueno, ella era templo del Espíritu Santo, o sea, tenía el Espíritu Santo ahí, yo creo que fue la mujer más dócil al Espíritu Santo que pudo existir en la vida. Entonces, siempre escuchar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos mueva a decir y hacer lo que tenemos que decir y hacer. Y para ti, Mónica, como profesional en medio del mundo, bueno, ingeniero con maestría, ¿cómo ha sido ese proceso de aceptar la voluntad de Dios? Porque eso es lo más difícil, porque yo siento que el verdadero milagro es la transformación. Tenemos que aprender que, si bien es cierto que Cristo nos toca y nos sana y nos levanta, está muy bien, y los milagros existen, y no Claro. basta con ver el Evangelio, nada fuera del Evangelio. Jesucristo encontró, dignificó la vida, dignificó a aquellas mujeres que se encontraban con Él. ¿Quiénes eran esas mujeres? Yo siempre digo, yo también puedo ser como esas mujeres del Evangelio, ¿y por qué no? Y me siento protagonista, no me siento como una espectadora, me siento como una protagonista, y con esas ganas de ser salvada. Bueno, realmente mi proceso no llegó tan temprano como te llegó a ti. Bendito sea Dios por eso que nos estás contando. A mí me llegó un poco más tarde, después de casada, y fue un poquito más lento, pero todo esto forma parte del proceso y cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Totalmente. Entonces, para ti, que eres, bueno, tan linda, tan joven, con tanto mundo por delante, ¿qué ha significado para ti aceptar la voluntad de Dios? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, antes de que se me olvide, tú hablaste de que ese encuentro con María fue hermoso. ¿Tú podrías documentarnos algo de eso? ¿Qué sentiste Claro. o cómo fue? Claro, sí, claro. Mira, justo voy a unir un poco las dos preguntas porque tengo un ejemplo muy bueno de aceptar la voluntad de Dios justo en esos ejercicios espirituales que te digo que me encontré con María. Era la primera vez que yo iba a ejercicios espirituales. Para los que no sepan qué son ejercicios espirituales, San Ignacio los redactó hace muchos años y la idea que él tenía era que durante 4 semanas tú pudieras hacer silencio completo del mundo y dedicarte a escuchar la voluntad de Dios. O sea, ese es el objetivo de los ejercicios espirituales. Más allá de discernir si quieres ser sacerdote o consagrada o religiosa o madre o lo que sea, discernir la voluntad de Dios para ti en estos momentos de tu vida, punto, ¿no? Eso es lo más difícil, eso es lo más difícil. Claro, porque además de discernir, luego viene la parte de aceptarla. Porque una y perseverar. Y perseverar, porque el mundo de una u otra manera nos va a flagelar, pero hay que perseverar. Es difícil. Así es. Entonces, pues ya, era la primera vez que yo iba nerviosa. Les comparto que una semana antes mi novio me dio anillo, nos comprometimos. ¡Wow! Entonces, sí. Entonces, como que yo iba nerviosa de decir, híjole, pues, ¿qué me va a pedir Dios? Sí, según yo, su voluntad ya es que me case y que forme una familia y que sea mamá y esposa y demás. Bueno, durante estos ejercicios espirituales, el padre que los predicó hablaba muy bonito de Jesús y se sabía toda la vida de Jesús perfectamente. Pero hubo un momento de oración donde nos mandó a rezar, a cada uno pues, en silencio, ¿no? Nos mandó a rezar y yo me equivoqué de pasaje y resulta que me encuentro con el Magnificat. Entonces abro yo la Biblia, leo el Magnificat y digo, Madre Santa, es que ¿qué es esta cosa tan más bella? O sea, yo no podía creer que nunca había meditado el Magnificat y digo, lo repites 1000 veces la oración, pero nunca había meditado el Magnificat. Y entonces, como que para mí fue un decir, wow, la vida de María, wow, que le dijo sí al ángel sin saber absolutamente nada,
wow, los papás de María también como que sabían que su hija no tenía pecado original, que era una persona especial, que Dios la estaba destinando para algo. O sea, como que empezaron a hacer muchos clics en mi cabeza. Y entonces fue muy, muy bonito porque después de ese momento del Magnificat, a la siguiente predicación que llegamos fue cuando están María y José con el niño recién nacido, y entonces José sueña que se tienen que ir a Egipto de regreso, ¿no? Y el padre platicaba toda la historia, o sea, todo lo que había pensado María, de que es, o sea, él nos decía, a ver, imagínense, seguramente María estaba cansada, ya quería ir con sus papás para que la abuela de Jesús consintiera a Jesús y dejárselo un ratito para que ella pudiera descansar. ¿Quién sabe qué había estado comiendo todos esos días? Seguro ya estaba hasta estresada de que, José, tengo calor, muéveme, llévame para allá, llévame para acá. Y de pronto que José llega y le dice, oye, es que soñé, un ángel me dijo en sueños que nos tenemos que ir. Como que María ha de haber dicho, ¿qué? O sea, Dios, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué primero me pides una cosa y luego vamos por otra cosa? Y en ese momento entendí que probablemente María como que le refutó a Dios, ¿no? Y seguramente le dijo, o sea, no entiendo tus planes, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros como familia? Pero siempre aceptó, y digo, en el Evangelio no dice, ¿verdad? Pero ella como que muy obediente, se subieron al burrito y se fueron a Egipto, quién sabe cómo. Pero como que yo decía, de verdad no, o sea, yo no entendía la magnitud del sí de María y de haber sido obediente y de haber aceptado la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, en ese momento, como que yo le decía a María, hazme como tú para poder aceptar siempre la voluntad de Dios. Porque es lo que te decía, muchas veces Dios es muy claro con lo que quiere de nosotros, pero una cosa es aceptarla y luego otra cosa es perseverar en esa voluntad pues que Dios nos ha expresado. Entonces como que toda esa semana yo rezaba y decía, María, hazme como tú, que mi corazón acepte la voluntad de Dios, que mi corazón acepte la voluntad de Dios. Y entonces hubo un momento muy lindo, durante los ejercicios espirituales hay un momento como de discernimiento ahora sí profundo en cuanto a la voluntad de Dios. Y una de las reglas de San Ignacio es, digamos, desprenderte de todo. O sea, ponerte en manos de Dios y tirarte del barranco confiando que lo que está abajo es mejor y que ahí Dios te va a cachar y ahí vas a llegar en planito. Y yo siempre he sido como muy controladora. Entonces a mí me gustan los planes, saber a qué hora me levanto, a qué hora me duermo, a qué hora, o sea, todo muy así cuadrado. Y entonces fue interesante porque cuando el padre nos mandó a rezar, yo empezaba a sentir como no, o sea, no era agobio, no era angustia, era miedo. O sea, yo sentía un miedo en mi corazón de preguntarle a Dios cuál era su voluntad para mí, ¿no? Para mi vida. O sea, como que yo decía, estoy muy cómoda con mi vida, yo ya hice mis planes, yo ya tengo claro que quiero trabajar en formar apóstoles, que me quiero casar con Bernardo, que quiero tener tantos hijos, bla, 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 así, toda mi lista, ¿no? Y yo tenía miedo de preguntarle a Dios cuál era su sueño para mí, cuál era su voluntad para mí, sus planes para mí. Entonces, para no hacerles el cuento largo, básicamente yo ya llego al momento de oración y como que trato de hacer silencio, trato de descansar mi alma, de ponerme pues sí, en oración. Y entonces hago silencio y le pregunto a Dios, claro y directo, ¿cuál es tu sueño para mi vida? Y silencio. Y yo, silencio, silencio, y no escuchaba nada, o sea, y yo le decía a Dios, eso sí, le dije, solo lo que me vayas a decir, dímelo claro, o sea, yo no quiero que me des ahí algo medio oculto, no, 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 si me vas a decir algo, dímelo clarito, o sea, de frente y como son las cosas. Y entonces yo, silencio, silencio, no me hablaba Dios, o sea, en ese momento Dios no me hablaba. Y entonces me acordé que el padre había dicho que tenemos que desprendernos de todo para poder escuchar claramente la voluntad de Dios. Y en ese momento, o sea, fue un momento a lo mejor muy dramático para muchos que nos van a escuchar, pero yo me acuerdo que volteé a ver mi anillo, que me habían dado mi anillo una semana antes, y yo dije, ok, Dios, si este anillo es mi no negociable, te amo tanto que te lo pongo sobre la mesa. O sea, y literal, o sea, yo me quité mi anillo, lo puse sobre la mesa y le dije,
haz de mí lo que tú quieras. O sea, si tú quieres que me vaya religiosa, todavía estoy a tiempo, me puedo ir. Si tú quieres que me vaya consagrada, lo puedo hacer. Lo que tú quieras. Ese era mi no negociable, aquí está, te lo pongo ante ti. Y de pronto me empieza a dar calor, voy y digo, me pongo mi anillo obviamente, voy y abro la ventana y cuando volteo para regresarme al sillón, fue súper bonito porque había una imagen de la Sagrada Familia. Entonces yo como que dije, wow, ok, esto está raro. Dije, no sé si tú quieras que yo sea madre de familia, esposa, pero ok, voy a tomar esto como una señal de que esa es tu voluntad para mí, ¿no? Pero yo como que justo le seguía pidiendo a Dios, sé claro con lo que quieres de mí. Es lo único que le pedía, ser claro con lo que quieres de mí. Y entonces, acto seguido, me levanto para ver una imagen que había que me llamó la atención y justamente estaba el ángel anunciándole a María, pues que iba a ser madre. Y en ese momento como que sentí una paz de que Dios me estaba diciendo, Moni, quiero que tú seas esposa, madre y sierva mía. Esposa, madre y sierva. Y ya, como que me quedó clarísimo que esa era la voluntad de Dios en ese momento y lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo, pero es difícil desprenderte y es difícil hacer ese silencio para escuchar verdaderamente qué es lo que Dios quiere de ti. Entonces, como que al ver también la imagen de María tan cercana a mí y Dios diciéndome, Moni, pues para allá vas, o sea, vas para ser madre, vas para ser esposa, vas para ser sierva mía, como que fue una invitación de Dios de decirme, pues hazte amiga de María, o sea, tienes a una aliada ahí que te puede acompañar en tu vida, hazte aliada de ella. Entonces, bueno, desde entonces me la paso rezándole más a María, más cercana, mi rosario diario, porque es poderosa, o sea, es una mujer Sí. poderosa, llena de gracia, santa, santa y amorosa. O sea, sí, cualquier cosa, tan tonta que sea, María, tú fuiste mujer, tú fuiste madre. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos organizando nuestra boda, de pronto salen bomberazos de que, ay, esto, María, tú seguro organizaste una boda, te lo encomiendo. O sea, tú encárgate porque tú me entiendes. Entonces, así ha sido mi historia con María. Y pues eso creo que ha sido mi historia de ir aceptando la voluntad de Dios. Lindo, Mónica, de verdad que me has dejado cautivada en el sentido de que has mostrado a María humana y eso es lo que tenemos que hacer. Yo te cuento brevemente porque el espacio es tuyo. El espacio es tuyo y les recuerdo también a las personas que se están conectando en este momento por el Instagram Live que este es un programa que está siendo transmitido a través de la emisora María Evangelizadora Radio. Y bueno, decidimos hacer este live también para llegar a más personas. Y bueno, yo quedé muy contenta con esa misión y con ese apostolado que lleva adelante Mónica de la mano del sacerdote. Entiendo que es legionario de Cristo. Sí. Y bueno, la verdad es que ha sido un camino pues guiado por María, ¿no? Pero me gusta mucho que hablas de María humana. Yo te cuento que hace algunos años un sacerdote que me estaba dirigiendo espiritualmente en ese momento me regaló un libro que se llama El Evangelio Secreto de María, escrito por el padre Santiago Marín. Y no es porque tenga ella algo de secreto, sino que nos muestra a la Santísima Virgen María, pero como humana, como nosotras, y eso es muy importante entenderlo, porque nos quedamos en la mera manifestación y queremos vivir una especie de, como una fe milagrera, y nos detenemos en la luz, en lo asombroso, en lo grande, y yo creo que la verdadera, creo no, es así, la manifestación de María en nuestras vidas ocurre como tú misma lo has reseñado. Estabas allí y tú sentiste amor en tu corazón. Eso es algo que con palabras humanas no se logra expresar, pero es un llamado, es esa presencia de esa mujer viva que te dice, no, Mónica, vas a alcanzar la santidad a través del matrimonio, a través de la familia, y viste el cuadrito allí de la Sagrada Familia. Eso sucede así, porque ¿qué pasa? De pronto, si no estuvieses en esa búsqueda, el cuadrito o todo ese tipo de cosas pues pasan desapercibidas. Claro. Pero tú abriste tu corazón, tú te abriste a la gracia y te abriste a María y te abriste a Dios y eso es lo bonito. Y estamos llamados en este momento, en este término, en este episodio de la historia, a llevar esa fe cercana, coherente, porque tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos.
Sí. Y sobre todo que en este momento yo siento también que en ese tema de los apostolados, pues a veces se presentan muchas divisiones en el sentido de que cada quien quiere imponer su manera de creer. Y yo creo que hay una sola Mónica, una sola Isabela, un solo Pedro, una sola María, cada uno con espontaneidad, como nos enseña Carlo Acutis, va llevando esa fe viva ahí donde nos toca estar. No hace falta irse a un convento, a un monasterio, si bien es cierto que la vida de monasterio pues es necesaria. Yo pido mucha oración siempre porque no soy la más experta en la oración, la verdad es que Claro, mi oración claro. es muy pobre, yo siento que mi ministerio ha sido otro, pero eh, Dios me llama también a mí a la santidad ahí donde estoy, a veces ahí en la aridez, ahí en esa persona a lo mejor donde que me muestra hostilidad, ahí donde me cuesta más, ahí también tenemos que seguir adelante. Muestras también Sí. a María pues como tu mamá, qué lindo, ¿no? Y yo te invito y te exhorto a seguir adelante en esta misión tan linda. Les repito a las personas que se están conectando en este momento que este es un programa que está siendo transmitido gracias a la emisora María Evangelizadora Radio, que tiene sede en Nueva York, y también se retransmite este programa Cuéntame tu historia a través de Radio Señal Adyentes. Y bueno, esta servidora les habla desde Caracas, Venezuela, Isabel Orellana, y estamos conectados también con con la red de evangelización Formar Apóstoles, y nos acompaña Mónica Plata. Bueno, qué lindo, Mónica. Antes de que se me olvide, porque es que me vienen muchas ideas a la mente, yo siento que esto también abre caminos a próximos encuentros, porque me encanta Claro. me gusta mucho esa evangelización joven, fresca, cercana, natural, humana, así como eres, sin nada extraordinario. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, yo quisiera que en este momento pienses en un mensaje para los jóvenes, algo que te salga del corazón, un mensaje para los jóvenes. Mira, si yo pudiera darles un mensaje a todos los jóvenes que nos están escuchando, les animaría a dos cosas. La primera, conozcan más a Jesús, o sea, conózcanlo más en las escrituras, en la Eucaristía, incluso a través de meditar los misterios del rosario, o sea, conózcanlo más para que puedan darlo a conocer a los demás. No podemos hablar de algo que no conocemos. Y de verdad que cada vez que conocemos un poquito más a Jesús, creo que Él hace muchas cosas de nosotros y grandes, grandes cosas de nosotros. Entonces, mi primera invitación sería conózcanlo más. Y segundo, sé que vivimos en un mundo muy difícil, en un mundo donde cada vez te cancelan por cualquier comentario que dices, en el que cada vez somos menos los que estamos siguiendo a Jesús y queremos ser sus discípulos y queremos compartir esto a otros. Entonces, como que mi consejo sería, justo sean valientes y esa valentía se las puede dar el Espíritu Santo. O sea, yo he estado en muchas situaciones donde de verdad digo, es que si digo este comentario me van a dejar de hablar mis amigas. No importa, no importa, o sea, hay que hablar, hay que decirlo, hay que compartir a Cristo, no nos quedemos callados, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, nos lo decía el Papa justo en el último mensaje así grande que daba, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y si ustedes han experimentado a Cristo, compártanlo a los demás. O sea, yo siempre he creído que es muy egoísta quedártelo para ti y a ver, es una de las conversiones que yo tuve en mi vida. Yo en un momento de mi vida creía que si yo, Moni, iba a misa diaria, si yo, Moni, me confesaba, si yo, Moni, me portaba bien, si yo, Moni, hacía mis puntos para llegar al cielo, iba a llegar al cielo. Pero Dios me sacudió y me dijo, no, mamacita, o sea, no llegas sola, llegas acompañada y tienes que llegar con tu hermana, con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu primo, con tu vecino, con el que trabaja aquí enfrente de ti, o sea, tienes que llegar con todos ellos. Entonces, no seamos egoístas y pidamos al Espíritu Santo esa valentía para hablar cuando tengamos que hablar o hacer cuando tengamos que hacer. Muy bien, y has dicho algo muy importante, no seamos egoístas, porque en este camino es el Espíritu Santo quien no solamente el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza, es el Espíritu Santo quien nos envía, y nos envía y no nos damos cuenta, pero nos llama también a ser valientes. Y estás animando a los jóvenes en tu mensaje a ese encuentro con Cristo.
Yo siento que en tu caso, por lo que he podido escuchar, pues tú comenzaste con cierto sentido de disciplina y eso es muy importante, tener orden y disciplina en la vida. Es decir, a lo mejor comenzaste como en esa búsqueda disciplinada, como quien va al colegio y busca pues sacar buenas calificaciones, pues bueno, tú te acercaste de esa manera, está muy bien. Y poco a poco dejaste de ver, de ser tan cuadriculada en el sentido de que te dejaste guiar, pero Dios tiene también sus maneras de entrar y de llamarnos y también usa la razón, eso es muy importante, porque la razón va ligada al corazón, a la fe y al alma, y en todo sentido tenemos que, no podemos sobrenaturalizar todo, pero tampoco podemos racionalizar todo, porque si llevamos todo a la razón, hay cosas que simplemente tenemos que dejárselas a Dios, no las podemos entender. ¿Cómo entender una enfermedad? ¿Cómo entender tantas cosas? ¿Cómo entender cuando alguien se nos va antes de tiempo? Pues bueno, ahí es cuando empezamos a sobrenaturalizar y decimos, bueno, hay una vida después de esta. Y si esto acaba acá, bueno, entonces estamos mal, esto no acaba acá. Nos están mandando en este momento saludos desde Valencia, Venezuela, qué bonito. También están saludándote aquí, Mónica. Bueno, es importante. Mi mamá. Ah, bueno. Le envío saludos a tu mamá y le doy una felicitación muy grande porque esto es obra también de su mamá. Yo creo que, Claro que sí. estamos llamados en este momento a vivir como iglesias domésticas. Eso es muy importante. Sí, Lo sí. importante, es muy importante. Yo te digo y te confieso, y por eso me ayuda mucho tu testimonio, porque también soy así muy cuadriculada, pero a veces sufro mucho por lo que los demás puedan pensar, o bueno, eso que dijiste, me va a dejar de hablar, y no, yo creo que eso lo he ido superando poco a poco, he ido entendiendo que Dios nos sorprende. Te cuento esto, ayer, por ejemplo, una señora que bueno, es mamá de una compañerita, de una amiguita de mi hija, se quedaron a dormir acá en la casa, por eso me conecté un poquito más tarde, me sorprende la niñita y me regala en un cofrecito de vidrio un rosario con la imagen de la Milagrosa. Esa señora no conocía bien este apostolado o digamos ese mundo en el que estoy yo, que no es un mundo oculto, pero uno tampoco anda como obligando a la gente. Claro. Cuando esa niñita me da ese rosario en ese cofrecito de vidrio, el mensaje allí, yo digo, wow, y la niña me hizo el rosario con las peloticas y colocó unas letras. Jesús es el cielo en la tierra. Yo dije, wow. O sea, me estás hablando y me estás diciendo con esto que esa persona a lo mejor que no va a misa todos los domingos, no lo sé, o esa persona que a lo mejor se muestra superficial o qué sé yo, esa persona también es hija de María y también está llamada a ser evangelizada. También. Entonces, nosotros vamos encontrando esa riqueza en los demás y eso va también con todos los evangelizadores, porque a veces se comete ese error, entonces nos adueñamos de los apostolados como si fueran nuestros y nos colocamos allí al frente, no damos paso a los demás y qué bien que sean muchos los que estén mostrando sus rostros, sus nombres, sus apellidos, eso es muy importante, como lo estás haciendo tú. De manera que me siento muy feliz con tu valentía y la verdad es que te deseo mucho éxito en tu vida de matrimonio. Yo sé que bueno, que van a ser una pareja pues para Dios. En este momento hay muchos testimonios de santidad, de laicos, de esposos, que bueno, que también hemos compartido a través de este espacio y otros espacios y es muy interesante que la gente conozca que la santidad no es cuestión de una estampita que guindamos en la pared y que le vamos a pedir cuando estemos en aprietos o que le vamos a rezar. La santidad es el llamado para cada uno de nosotros. Mientras tú me hablabas, Mónica, y ya para ir concluyendo, yo me imaginaba, me transporté a dos pasajes del Evangelio. Me imaginé al cieguito de Jericó y al cieguito de Betsaida. Hay un hecho en común, pues un acontecimiento en común, es que los dos cieguitos fueron sanados, recuperaron la vista. Uno fue solito, ¿ok? El cieguito de Jericó, pues él mismo se levantó y dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y se llegó hasta donde Jesús, era un mendigo. A mí me gusta mucho ver el rostro de Cristo a través de los señores mendigos y he tenido unas experiencias de verdad hermosísimas. Y el otro cieguito, que es el ciego de Betsaida, pues fue llevado por los amigos. En este término, pero a la final, pues los dos recibieron sanidad física que evidentemente se convierte en dignificación y sanidad espiritual, en sanidad de vida, ¿no? Claro.
El segundo cieguito pues fue un poco más testarudo, ¿no? El segundo cieguito, que es el ciego de Bethsaida, pues le costó, y al principio vio unos árboles un poco borrosos, volvió otra vez, Cristo le volvió a colocar las manitos en los ojos. Yo me identifico más con ese segundo cieguito. Me ha costado mucho y Jesús insiste y me toca la puerta, ha sido bastante duda, y a veces llevo la fe de una manera empírica, pero bueno, Dios también es generoso y sabe cómo entrarnos por la razón, porque eso es muy importante. Yo busco comprobar, bueno, yo quiero comprobar que esto es verdad, y él lo comprueba. Entonces, ¿con cuál de esos dos cieguitos tú te identificas y cómo sientes? Yo no sé si estoy siendo muy atrevida con esta pregunta, pero yo creo que la espontaneidad en estos casos es muy importante. ¿Cómo sientes tú que ha sido el proceso de sanación en tu vida? Porque veo que has tenido una vida muy linda en el sentido de que fuiste formada en un hogar cristiano, tienes a tu mamita ahí conectada, qué belleza, apoyándote, pues bueno, recibiste educación cristiana, fuiste formada también en un colegio católico, pero no en todos los casos sucede así. Claro. Hay personas que crecen en familias disfuncionales y justamente esa es la misión de la iglesia, acoger y ser hogar para esas personas. Pero de cualquier manera, ¿con cuál de esos cieguitos tú te sientes identificada y cómo sientes tú que fue ese proceso de sanidad interior en ti? Mira, yo también me identifico más con el segundo, porque justamente lo que te compartía, ¿no? Yo soy un poquito controladora y a veces me cuesta soltar las cosas. Entonces creo que a veces me he dado de tope en la vida, o sea, Dios ha sido muy claro y yo he sido necia de decir, no, no quiero por ahí, no quiero por ahí, y voy y me topo y chin, si era por acá, ¿no? Entonces creo que me identifico un poco más justo con ese cieguito que le costó, que al principio a lo mejor no veía las cosas tan claras, pero Jesús ahí se quedó al lado de él hasta que recuperara 100% su vista. Yo siempre que medito ese pasaje me encanta pensar en que a veces Dios permite que no vea tan claras las cosas por algo primero. Y luego ya se deja ir y me enseña todo y me muestra todo y me enseña toda su voluntad. Pero creo que como que ha sido un poco de las dos partes, tanto que Jesús me deja primero ver poquito y luego ya me deja ver todo, pero que yo también he dicho como, ay, no, no quiero ver tan claro y luego ya veo todo claro. Entonces creo que sí, con el segundo me identificaría más. Y bueno, mi proceso de sanación, crecimiento espiritual, purificación, como le podamos llamar, sí, creo que también ha sido un poco como el segundo. Yo he tenido la gracia de, como decías tú, ¿no? De tener un director espiritual durante muchos años ya. Y así ha sido mi camino, ¿no? A veces avanzo 3 pasitos y ay, nos echamos tantito para atrás y otra vez veo tantito claro, pero todavía no, y otra vez para atrás. Pero sí, creo que así ha sido un poco mi camino. Y les cuento a todas las personas que nos están escuchando que es importante en este momento entender o recibir o buscar dirección espiritual. A mí a veces me llaman y me dicen, Isabela, recomiéndame un sacerdote. Y a mí me cuesta responder porque eso no es algo que se recomienda. La verdad es que a mí nadie me recomendó nada, a mí nadie me llevó para ninguna parte. Yo busqué. En un momento de dolor iba a iglesia tras iglesia con mi esposo y llegábamos y buscábamos. No es una cosa que uno le hicieron una invitación especial. Ahora, también Dios nos invita de manera especial, así como, bueno, he llegado a estos espacios, pues también a ti te hizo la invitación a través del sacerdote y Él nos sorprende. Cuando nosotros damos el sí, y cuando nosotros colocamos nuestros talentos, nuestra voz, nuestro servicio a su servicio, pues Él nos va a sorprender y nos va a ir guiando o conduciendo por caminos maravillosos. En una oportunidad una persona me preguntó en un tono un poco pues imperativo, ¿quién te paga? Y yo me ponía antes muy brava. Y yo, bueno, el cielo me paga, pero llegaba a mi casa furiosa. Y ya poco a poco uno va entendiendo que esas personas que nos hacen esas preguntas no lo hacen con mala intención, no comprenden este camino. Esto es una vocación, así como un médico se decide abrir un corazón y hace una cirugía de corazón abierto, una cirugía de cráneo, pues bueno, uno en este servicio está llamado a acompañar. Una vez que uno recibe, pues estamos llamados a ser testigos de lo que hemos visto y oído, pero de manera cercana, y cada vez nos vamos formando más en este término. Yo quisiera que nos comentes también un poquito en relación a ese camino en esta red de evangelización Formar Apóstoles, porque siento que va en línea con esa transformación que está viviendo la iglesia.
y nos hemos Totalmente. estado formando muchísimo. Es importante la formación, es importante que conozcamos la Sagrada Escritura, que nos adentremos a las riquezas doctrinales de la iglesia, que conozcamos las exhortaciones apostólicas, bueno, que el Evangelio Gaudium, el Gaudete et Exsultate, todas esas exhortaciones del Papa, y que antes de hacer algún cuestionamiento, Claro. que nos documentemos, porque esa teología y esa formalidad, eso es muy rico también, ¿no? Sí. Entonces a veces somos muy vagos al lanzar opiniones, al criticar a los sacerdotes, al criticar al Papa y al tal cosa, pero tenemos que formarnos primero con criterio antes de emitir cualquier juicio. La verdad es que en mi caso y en el caso de muchas personas, la salvación ha llegado a través de la iglesia. Y los invito, como les dije hace un ratico, a buscar esa dirección espiritual. Las puertas de las iglesias están abiertas, y va a haber un sacerdote que no nos va a regañar, que nos va a abrazar. Esa ha sido mi experiencia que quiero compartir. El sacerdote nos abraza, nos perdona. Qué cosa tan maravillosa como el sacramento de la confesión. Claro. Cuando le decimos al sacerdote lo que nos pasa, lo que hemos vivido, bueno, y cuando recibimos a Cristo, pues eso que tú contaste, ese encuentro con Cristo vivo, pues eso es algo que se vive en el corazón. No es un rito, no es un formalismo, es recibir a Cristo vivo, es estar frente en la adoración eucarística, frente al Santísimo Sacramento, y sentir allí su presencia, y Él nos invita, pues así como te mostró a ti a través del cuadrito, pues bueno, en el corazón, ese corazón late. Me llama la atención porque mientras nos preparábamos para este encuentro, tú decías una frase que me imagino que se dice mucho en México: me late, Isabela, me late. Qué bonito es saber que nuestro corazón late, que estamos vivos, y que bueno, de una vez yo te dije: mira, Mónica, vamos a hacer un live. Claro, vamos a hacer el live. A veces se colocan muchos peros a este camino evangelizador, y ahí quiero también hacer, no la cuña, pero quiero decir las cosas como son. En María Evangelizadora Radio yo he sentido de verdad esa libertad que me da Dios para ser Isabela Orellana en este momento de mi vida, en donde yo voy incorporando, donde voy siendo con autenticidad lo que Dios me llama a hacer. Bueno, ese es el camino para cada uno de nosotros en este momento. Cuéntanos un poquito, Mónica, entonces, cómo ha sido esa experiencia en formar apóstoles, y si hay algún testimonio en particular, luego de tantas entrevistas y de tantos encuentros a nivel mundial, que te haya impactado a ti en lo personal. Claro que sí. Mira, trataré de ser súper breve para así poder ahondar un poquito en el tema, pero primero, mi experiencia en formar apóstoles creo que ha sido el papel que se nos ha dado a los laicos para esta misión evangelizadora. Bien. O sea, yo lo hablo mucho, y el otro día me invitaron justo a grabar un curso del papel del laico en la iglesia, porque creo que a partir, bueno, y los que están por aquí, ¿no? Pero a partir del Concilio Vaticano II, al laico se le levantó y se le empoderó para decir: uno, tú también puedes ser santo, y dos, la responsabilidad y la misión de la iglesia también es tuya. Entonces, no te puedes sordear, o sea, no te puedes hacer así de que la vista para el otro lado. También es tu responsabilidad y es tu misión. Entonces, a pesar de que Formar Apóstoles pues, fue fundado por el padre Rafael Pacanins, todo el equipo que trabaja es un equipo de laicos apasionados por Cristo y laicos que queremos vivir de esto. O sea, justo ahorita que decías, un testimonio que te ha impactado mucho. Mira, hace una semana nosotros entrevistamos a Adrián Rojo. Él es un joven de, ¿qué será? 38 años, por ahí, 38 años. Él vive en Canadá, es el director de evangelización de una parroquia. ¿Ok? No el párroco es el director de evangelización, no la monjita, Muy bien. Director de evangelización de una parroquia, y mantiene a su familia con el sueldo que gana, y tiene 4 hijas. Entonces, como que yo decía, sí se puede ser laicos profesionales dedicados a la evangelización. Claro, a lo mejor todavía no estamos en una cultura, sobre todo en la cultura latinoamericana, donde estas cosas te permitan vivir de evangelizar, pero para allá vamos, y yo estoy confiada en que para allá vamos poco a poco avanzando, y hemos hecho mejoras en todo pues sí, en Latinoamérica. Pero primero creo que eso me ha dejado la experiencia en Formar Apóstoles, el ver que como laicos podemos evangelizar, como laicos podemos enseñar, como laicos podemos acompañar a otros. O sea, incluso ahorita que tú decías, si alguno quiere dirección espiritual, vaya y busque un sacerdote. Si primero una amiga acude contigo,
antes de que tú la mandes con el sacerdote, que los pobres tienen 21,000 cosas que hacer y atender a la parroquia y los sacramentos e ir para allá, ir para acá, pues trata de atenderla tú. O sea, a lo mejor llegará un punto en el que sí, tú no puedes confesar a la persona, tú no puedes ofrecerle algunas otras cosas, pero claro que puedes acompañarla, claro que puedes escucharla, claro que puedes darle un buen consejo, puedes abrir la palabra de Dios y leer algo juntos y rezar. Eso lo puede hacer cualquier laico. Entonces, esa ha sido mi mayor experiencia en formar apóstoles, el papel de laico en la evangelización del mundo entero. Y después, creo que un segundo aprendizaje sería el tema eh, de que justo uno de los retos pastorales que vivimos hoy está en los matrimonios. ¿Por qué lo digo? Y lo voy a sacar aquí a tema, pero justo ahorita tú me decías, ¿no? De que qué bonito que ojalá pues, tú y tu novio puedan ser una iglesia doméstica. Me encantó que usaras ese término porque, de verdad, iglesia doméstica lo he escuchado yo creo que 4 veces en mi vida y en las bodas a las que voy porque es una de las, de ahí del rito, es una de las partes, ¿no? Creo que se ha perdido mucho y ese es uno de los retos pastorales que encontramos hoy en día que urge atender. O sea, claro que está un reto pastoral, el de las parroquias, el de los colegios, el de las universidades, el de los jóvenes, el de los medios digitales, pero el de los matrimonios. Urge que pongamos la mirada ahí y creo que la iglesia lo está haciendo y por eso el Vaticano acaba de sacar los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Porque los matrimonios, al ser el centro de la sociedad, porque de ahí van a salir las familias, tienen una gran responsabilidad de transmitir la fe a sus hijos y de prepararlos para el matrimonio y de prepararlos para ser evangelizadores. Y solamente los que han sido evangelizados evangelizan. Y ahorita los colegios a lo mejor ya no te pueden evangelizar a tus hijos. A lo mejor hay algunos que sí, ¿verdad? Algunas escuelas, algunas universidades, pero todo está en la familia. O sea, yo por eso es una de las razones por las que yo estudié mi maestría en ciencias de la familia, porque ahí es el cambio, ahí vamos a transformar el mundo, ahí vamos a salvar almas. Claro que hay muchos esfuerzos y me encanta lo que está haciendo la iglesia en muchos ámbitos, pero tenemos que poner nuestra mirada en los matrimonios, atender a los matrimonios, formar a los matrimonios. Tú lo decías, hay 1000 cosas para formarnos, pero busquemos algo para formar matrimonios que transmitan la fe, que sean iglesias domésticas y que podamos como que seguir esa cadenita, ¿no? Y última lección que creo que me llevó a formar apóstoles en mi experiencia es siempre, siempre, siempre lanzar la semilla. O sea, no importa si la persona es un curioso o es un buscador o ya se cree discípulo de Jesús, tú siempre lanza la semilla, siempre lánzala. Háblale de Dios, saca algún comentario que a ver si le mueves el tapete. Y Dios va a hacer de lo suyo. Y justo, cada persona tiene su tiempo, su momento. A lo mejor ahorita esa persona está pasando por una situación difícil y no quiere saber nada de Dios. No importa, pero tú ya le dejaste ahí una semillita. Y, o sea, al menos nosotros en Formar Apóstoles nos dedicamos a eso, a enseñarte a evangelizar. Porque pasa mucho que, por ejemplo, en las universidades, que tenemos una gran experiencia ahí, ponen a la cabeza o al director de la pastoral universitaria y le dicen, ok, tienes que cumplir con esto, esto, esto y esto, pero no le enseñan a evangelizar. Creen que porque es una persona católica, devota, que cumple con los sacramentos y así, que con eso va a evangelizar. Y no le enseñan a evangelizar. Y Jesucristo nos dejó clarísimo cómo hay que hacerlo. Entonces, en Formar Apóstoles lo que hemos hecho es ver a Jesús, cómo le hizo él, y eso traducirlo en un lenguaje muy sencillo y enseñarle a las personas a evangelizar, porque es un arte evangelizar y se puede aprender, solo que pues hay que formarnos y encontrar las herramientas adecuadas. Así es, excelente, Mónica. Y además, bueno, el Espíritu Santo no se puede encarcelar, tenemos que vivir esa libertad y animarnos también a ser apóstoles. Qué bonito testimonio que acabas de compartir, de verdad que me alegra inmensamente. Y cuando hablamos de iglesia doméstica, Mónica, bueno, yo te puedo decir con mucha humildad, pero también con autoridad. Voy a cumplir 25 años de casada. El camino, en mi caso, no fue tan dulce como tú lo reseñas, porque
no fui formada, digamos, de chiquita con verdadero Okay. cimiento cristiano y bueno, tantas cosas. Pero junto a mi esposo hemos encontrado un camino. Y cuando uno habla de iglesia doméstica, eso no quiere decir que eres perfecto, que estás aquí, que estás rezando todo el día con la casa llena de velas. No. Ser iglesia doméstica es también encontrar a Cristo en ese error, en ese volver a empezar, pero sí no nos podemos olvidar de invitar a nuestros hijos a vivir como iglesia doméstica. Ellos ven, yo tengo dos niñas hembras y ellas van viendo a Dios vivo a ejemplo de sus padres, con contención, con amor. Cuando uno, bueno, si me toca en alguna circunstancia escuchar el reggaetón, pues tengo que escuchar el reggaetón. No lo pongo yo en mi casa no lo coloco, pero uno va tratando de entender cuáles son los contextos y entrando por allí porque tampoco podemos aislarnos de las realidades del mundo. Tenemos que estar ahí en el mundo y en eso, y eso yo lo he aprendido también con los golpes de la vida, porque antes yo era muy así y yo creo que hay que abrirse un poco conservando pues las verdaderas doctrinas, pero la gente a veces me pregunta, ¿cómo haces tú para que tus hijas vayan a misa? Invitando. La verdad es que cuando uno dice así y cuando uno hace así, Diosito abre las puertas y me ha tocado una experiencia con sacerdotes tan bellos, tan amigos, tan cercanos. Cuando mis niñas estaban chiquitas, pues íbamos a misa y el sacerdote las dejaba que corretearan por la misa y mi hija grande se llevaba las Barbies y se metía en el confesionario y jugaba. Esa libertad es importante porque si los niños se sienten presos, entonces no van a entender el proceso. Es un proceso que se vive así, invitando, acercando, porque ya después tal vez se hace tarde y tal vez la vida es la que va a golpear y entonces, bueno, ahí no vamos a estar para acompañar, pues, ¿no? Y es nuestra misión. Eso no le compete ni al colegio, ni a la religiosa, ni al sacerdote. No es nuestra misión como padres, como madres, formar también a nuestros hijos como apóstoles, que sean personas que sepan decir que sí, que sepan decir que no, y en este término, pues la unidad en el matrimonio es muy importante, y la unidad la hace Cristo. Esa unidad es algo muy hermoso, y a veces uno, bueno, queda como un extraterrestre cuando uno habla así, pero no, nos damos cuenta que en el mundo Dios va disponiendo de personas que nos van acompañando en este camino evangelizador. Bueno, yo te felicito, Mónica, me siento muy contenta de verdad de haberte aproximado y yo estoy segura de que esto va a dar entrada a muchos encuentros más, porque sí, justamente lo has dicho, es necesario abrirnos como iglesias domésticas y también renovar ese mensaje que ha quedado muy claro, a lo mejor un poco allí, un poco dormido, pero que se está reavivando en el Concilio Vaticano II. Y una de las cosas que queda explícita en el Concilio Vaticano II es esa, animarlos a evangelizar a través de las autopistas digitales, a través de los medios de comunicación y llevar la palabra de Dios y hacer vida el Evangelio. Ese es uno de los puntos que está escrito en el Concilio Vaticano II. Y les comento a las personas que están conectadas que son los concilios. Bueno, a lo largo de la historia, los sacerdotes, los obispos, voy a tratar de explicarlo en un tono sencillo y cercano, los cardenales se reúnen para abordar diferentes temas en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a las realidades de la iglesia, pues, y esas reuniones se les llama concilio. Y el Concilio Vaticano II, pues, fue realmente un momento muy importante, duró algunos años, y bueno, creo que estamos viviendo esa renovación que quedó allí plasmada en papel, pero que no se va a quedar solamente en papel, porque yo siento que la iglesia está avanzando y nos está formando a cada uno de nosotros para ser verdaderos apóstoles en medio del mundo. Así Bueno, ya es. estamos a punto de cerrar y quiero agradecerte por esta conexión, quiero agradecer también a la emisora María Evangelizadora Radio por su disposición, por ese esfuerzo tan grande que hace por llevar la palabra de Dios de diferentes espacios y bueno, a todas las personas que están en este momento conectadas a través de live. En unos minuticos breves, ya para cerrar, Mónica, porque no quiero perder ni un solo minuto de tu palabra, algún mensaje de esperanza que tú quieras transmitir a los jóvenes, a las familias, a todas las personas que en este preciso instante estén enfrentando un momento de dificultad, sea cual sea, algún mensaje de esperanza que quieras darles. Bien sencillo. Cuando Jesucristo antes de irse, literal las últimas palabras que nos dice es, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado, pero lo último que hice, y este es el mensaje yo creo que para todos, Él nos dice
yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, yo estaré con ustedes todos los días. Cristo está con nosotros, Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él nos ve sufrir, nos ve reír, nos ve llorar, ve los esfuerzos que hacemos, ve que nos cansamos, pero también nos da pues muchas fuerzas para seguir en este camino evangelizador. Entonces, eso sería. Gracias, Mónica. De verdad que, bueno, te envío un fuerte abrazo desde Caracas, Venezuela. Y también en nombre de María Evangelizadora Radio, pues te agradecemos tu participación y bueno, espero seguir contando con tu voz, Claro, con tu claro que presencia sí. para que seas escuchada también aquí en mi país. Tengo muy buenos amigos en México y bueno, una relación muy especial con la Virgen de Guadalupe que la llevo en el corazón y ya eso te lo contaré más adelante. Un abrazo para todos y de verdad muchísimas gracias por esta transmisión. Gracias a Hasta ti, pronto. Isa. Dios te bendiga. Igualmente. Chao, chao.